Dale un fuerte aplauso al Señor. Con nosotros, palabra de Dios. Póngase de pie, mis hermanos, vaya conmigo a Proverbios capítulo 4, versículos del 10 hasta el 13. El valor de un buen consejo. Así se llama esta predicación. El valor de un buen consejo. ¿Cuánto necesitamos nosotros ser instruidos? Todos necesitamos orientación en la vida. Aún las personas que tienen más habilidades o experiencias siempre necesitan de otras. Está comprobado, todos. Y hay personas que le dan buenas ideas a uno. En el caso personal, cuando tengo alguna duda del funcionamiento del vehículo, acudo a personas. Y ya, o algún amigo, mire, pastor, un amigo, pastor Alex, ¿qué pasó? Mire, fíjese que tengo esta situación. Un hombre que tiene mucha experiencia. Y me dice, es tal cosa, llévelo a tal lugar. Entonces hay personas que siempre nos van a orientar. Y habemos algunos que teniendo dudas, muchas veces no acudimos, no buscamos. Y hay que pedirle a Dios personas que nos orienten sabiamente. Porque hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Así como hay buenos consejeros, hay personas que son malas consejeras o consejeros. Yo hablaba con un familiar todos estos días y le decía, mire, el problema, me decía, yo no ando en malos pasos, está bien, pero las personas con las que usted anda, en los últimos 20 años no han tenido una buena trayectoria. Han andado en una vida desordenada. ¿Y usted no tiene errores? Sí, tengo errores, y muchos. Igual o peor que algunos quizás, pero todos luchamos con algo. Pero también todos estamos conscientes, los que hemos conocido a Dios, que hermanos, Dios no puede ser burlado. Usted y yo no podemos hacer lo que queramos. Yo le decía, mire, el problema es, dime con quién andas y te diré cómo termina. Esa es mentira, que usted no. Yo le decía, no insista, obedezca. Si se lo estoy diciendo es porque yo sé que así va a ser. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara y en este caso un padre amoroso le da consejo a su hijo. Y dicho y hecho, pues, él se apartó del consejo. Capítulo 4, versículo del 10 al 13. Lo tenemos. Todos juntos. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Póngale ahí usted consejos. Mis razones. Es decir, él estaba razonando lo que le estaba diciendo. Y se te multiplicarán años de vida. Fíjese que le estaba diciendo que si obedecía, le iba a ir bien. Por el camino de la sabiduría, ¿qué dice? Te he encaminado, es decir, por el temor de Dios. Ese es el camino de la sabiduría, el camino de Dios, el temor a Dios. Y por vereda derecha te he hecho andar. Porque por muy malo que sea un padre, siempre va a querer que su hijo, mire, hasta la persona más perdida no quiere que su hijo haga lo mismo. La mayoría de personas que andan en malos pasos mandan a sus niños a la iglesia. Y le está diciendo David a Salomón, dice en el versículo 12, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás por haber andado en el camino correcto. Dice el versículo 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Señor bendito, gracias una vez más en el nombre de Jesús. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por la vida, porque nos das el privilegio de meditar en ella. Esta mañana, Señor, tu consejo pueda ser lo mejor para nosotros. Ayúdanos en los momentos de incertidumbre, Señor, en los momentos donde nuestro corazón desfallece, donde nuestra mente, Señor, se aturde. Que tu Espíritu Santo ponga en esta mañana sosiego, porque podamos tener luz en medio de tanta oscuridad. Padre, en tus manos nos encomendamos y recibimos tu palabra con agrado. En Cristo Jesús, amén. Y amén. Puede tomar su lugar mientras usted se termina de acomodar. Dice que estaba un caballero hablando por teléfono con una joven y le decía, mire, no insista, yo con usted no me puedo casar. ¿Pero por qué? Le decía la joven. Porque mi familia se opone rotundamente. Mi familia
se opone, pero ¿quién es de su familia? Mi esposa y mis hijos. Son conversaciones actualizadas, ¿verdad? Eso es lo que se vive en el mundo hoy. Mis hermanos, decíamos que buscar siempre la orientación o el consejo va a mejorar muchas veces nuestra condición de vida. Porque hay momentos donde nuestra vida está, hermanos, como decimos en buen salvadoreño, en un callejón sin salida. Y usted lo puede ver, muchas veces tenemos el consejo, pero no queremos obedecerlo. Y eso dice la Biblia, si quiere acompañarme ahora, al Proverbios capítulo 19, versículo 20. Muchos sabemos que estamos equivocados o sabemos lo que tenemos que hacer. Hace 2 semanas fue agradable por este sector encontrarme a una hermana. Y son tantos casos, son tantas situaciones que a veces tal vez uno puede recordar ciertos rostros, pero no los casos. Y me decía, pastor, ¿no se acuerda? La verdad no. Seguí su consejo. Seguí su consejo. Me ha costado, pero aquí estoy, sirviendo. No me acuerdo qué era, le soy bien sincero, pero aquí estoy, le hice caso. Pero hermanos, todos necesitamos, de alguna manera, nada menos. Ayer, Dios me dio doble revés, digámoslo de esa manera. Porque en la mañana estaba con una situación un poco dudosa, digamos así, en mi mente. Y hablando con un amigo, de repente me dijo, mire, ¿se acuerda que yo le dije a usted que eso le iba a traer problemas? Algo personal. Y le digo yo, la verdad no me acuerdo. ¿Se acuerda cuando hablamos en tal parte? Decía. Pero muchas veces uno, sabiendo lo correcto, lo desecha. Y la Biblia dice en el capítulo 19, versículo 20, ¿qué dice? Fíjese cómo Dios dice que prestemos atención a alguien que nos está instruyendo y que sabemos que es lo correcto, hermanos, porque nosotros tenemos el discernimiento de Dios y sabemos cuando es algo que nos va a servir, va a ser de utilidad para nuestra vida. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y con sabiduría sufrimos menos. Porque cuando somos necios, o como decían los abuelos antes, somos tercos. Cuando somos necios, sufrimos. ¿Cuántas personas ya a edad avanzada, pero con una necedad terrible? Pero con sabiduría nuestra vida mejora. Por eso dice la Biblia, mire, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Porque es triste llegar, hermanos, a años avanzados y con muchos padecimientos por nuestra necedad. Mis hermanos, todos de alguna manera vamos a encontrar en la vida personas que nos van a aconsejar bien y personas que nos van a aconsejar mal. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. En primer lugar, o el primer punto, como queramos, el peligro de oír malos consejeros. Porque de todo hay en la viña del Señor. De todo. También a la iglesia vienen hijos de las tinieblas. Y de aquí me decía un hermano, de hace años me acuerdo yo, que hoy está bien amolado, como decimos en buen salvadoreño, del azúcar. Pero amolado del azúcar. Me decía, no, ¿y a dónde cree que planeamos ir a chupar? Ahí en la cafetería. Pues. Ahí me encontré un amigo y los dos estábamos viniendo a la iglesia y un día domingo nos fuimos a fregar. Porque aún en la casa de Dios podemos encontrar personas que nos van a mal aconsejar. Y hermanos, a ver cuánto tenía de no tomar. Pero los malos consejos, las malas amistades siempre nos llevan al fracaso. Fíjese que después de Salomón, su hijo, Dios le había ya dicho que iba a terminar todo mal por la desobediencia, porque habían dejado a Dios. Pero fíjese lo que dice el hijo de Salomón. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 6, perdón. Vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Lo tenemos. Dice, entonces el rey Roboam, hijo de Salomón, fíjese, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Pidió consejo a personas de experiencia.
personas de experiencia, ellos ya sabían que hacen, yo veía, y no voy a criticar, simplemente voy a transmitir algo que es una realidad. Recuerdo yo de que hay un señor histórico en la asamblea son zorros en la política, le llaman, ¿verdad? No estoy hablando de la política, estoy hablando de una realidad. Y usted sabe de que cuando las cosas se hacen mal, pues la gente busca a alguien que trate de hacer un poco. Siempre van a robar, pero por lo menos alguien robe menos. Vale. Y me acuerdo yo de que la asamblea del partido que está actualmente gobernando en estos 10 años tenía bastante en la asamblea de diputados. Hoy ha ido disminuyendo. Y estas, ay Dios, ojalá desaparezcan, ¿verdad? Entonces, por las cosas malas que han hecho. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Del que fue presidente don Cifrino. Uno de los consejeros al que él tomó es uno que ha estado en todos los robos históricos, para que le enseñara a robar bien. Hermano, mire, qué terrible los malos consejos, porque de aquí en adelante, a saber, ya no se ven por ahí, creo que ya se están yendo, ¿verdad? Veamos ahí lo que dice la palabra de Dios, el versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Porque las personas, Salomón en los últimos años hizo las cosas mal, agravó con impuestos, ¿verdad? Como los actuales, 22 impuestos, imagínense. Se les olvidó las casas de cartón, pero bien. Y fíjese que, ¿cómo vamos a hacer? Tu papá nos agravó el yugo. Los últimos días les puso carga pesada, Salomón. Y las personas, líderes y todos, se acercaron a Roboam y le dijeron: mira, ayúdanos, hombre, échanos la mano. Todo es traba. Queremos poner un negocio. Todo. Qué difícil. Un país tan pequeño con tantos problemas. Bueno, le estaban hablando a Salomón, al hijo de Salomón. Ayúdanos. El yugo de tu papá fue muy pesado. Y dice que él pidió consejo ¿a quiénes? A personas sabias, personas de experiencia. Y dice en el versículo 7, y ellos le hablaron diciendo, fíjese el consejo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, ¿y qué más? Y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Cuál fue el consejo? Ser humano, hombre. No solo en campaña anda a abrazar a las viejitas. No solo en campaña anda a echar pupusas. No solo en campaña anda a regalar cántaro. Anda a meterte al hospital Rosales. Dijo, mira cómo está llenísimo. Ni medicina hay porque se tira la bola. Servirle a la gente. Ese fue el consejo ¿de quién? De los sabios para el hijo de Salomón. Pero mire más adelante en el versículo 8. Pero el consejo de los ancianos, los ancianos le habían dado, fíjese, pero él dejó el consejo, es decir, lo desechó. Él sabía que ese consejo era el correcto porque eran personas de experiencia, pero él, dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, como si ellos no tenían experiencia. Y estaban delante de él, es decir, se hizo de su séquito, ¿no? Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Mire cómo piensa. Ahí no había sabiduría, ahí estaban hablando, como decimos en buen salvadoreño, con el hígado. Mire qué más. Ahora pues, mi padre dice al final del 10, los jóvenes, el 11, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo los castigaré, ¿qué dice? Con escorpiones. Ay, hermanos, qué terrible es cuando desechamos el consejo sabio. Dice el 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a robar, según el rey lo había mandado, diciendo, volvé el tercer día. Dice el versículo 13, y el rey habla de
del hijo de Salomón. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos, que dice, le habían dado. Mis hermanos, ahí tenemos dos panoramas: buenos consejeros y malos consejeros. Ahí tenemos el consejo, ¿verdad? Dice de que una vez era militar, salía en misiones especiales este hombre, y cuando vino la esposa había dado luz, y él es blanquito, blanquito, y dos niños son blanquitos, pero el tercero le salió bien morenito. ¿Y qué hago? Dijo. La esposa le dijo, mira, y él, bien, porque es moreno. Fíjate que como se me secó la leche, al darle leche así en pacha, le cambió la piel, era blanquito. Y dice, él se iba a sus 6 meses en misiones diplomáticas y todo. Y dijo él, estando mi mamá es sabia, voy a acudir a mi mamá. Yo sé que ella me va a dar un consejo. Tenía la duda él. Y le dijo, mira mamá, le dijo, fíjate que tengo este problema. Mi hijo, el último, me ha salido bien morenito, más morenito que el pastor Haas, más quemadito. Y le dijo, ¿y los otros niños chelitos? Toda la familia blanquita. ¿Y qué te dijo ya la señora, ¿no? Con estilo? ¿Y qué te dijo ella? Y le dice, pues que el cambio de leche, porque se le secó la leche, por eso cambió de color. Tiene razón, le dije. Y él bien admirado. Puede ser cierto, hijo. Fíjate que cuando tú naciste, a mí también se me secó la leche y te di leche de vaca. Mira, pasmado, ya te salieron unos cachos. Me dijo. Hermanos, qué consejo, ¿verdad? Si después de eso no entendía, entonces, hermano, todos necesitamos orientación. A veces así de duro, pero ni modo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Me decía un hermano, mire, yo sé que ella no me es infiel, pero 3 días se me desapareció. ¿Y a dónde? En Decameron dice que ha estado con una amiga. Y le digo yo, ¿y la amiga? No contesta. Y la amiga había estado en otro lugar. Pero bien, ahí usted sabrá, ¿verdad? A veces no se necesita mucho para entender. Hay consejos. Mis hermanos, un buen consejo nos bendice. El valor de un buen consejo. Veamos ahí el valor de un buen consejo. Éxodo capítulo 18, versículo del 13 hasta el 18. Mis hermanos, todos vamos a necesitar orientación. Todos necesitamos atender el consejo, porque muchas veces sabemos que es la persona correcta la que nos está orientando. Lo que sucede es que muchas veces somos necios. Queremos acomodar a veces a nuestra conveniencia ciertas cosas. Pero cuando una persona es guiada por Dios, porque Dios utiliza muchas personas para orientarnos, hermanos. Éxodo capítulo 18, versículos del 13 hasta el versículo 18. Cuando usted lo tenga, me avisa. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí por consultar a Dios. Fíjese que no era cualquier persona, era el hombre de Dios. Porque en esta vida, mis hermanos, ningún mortal lo sabe todo. Aún las personas que conocen bien a Dios, aún las personas que le sirven a Dios, siempre necesitamos orientación. Nadie lo sabe todo. Esa es mentira. Dice que Moisés hablaba, ¿cómo hablaba con Dios? Dice de que el acercamiento era tanto. Dios le dijo, mira
Ningún mortal puede ver así directamente a Dios. Voy a darle la espalda y vamos a platicar. Cuando dice cara a cara es la cercanía. La cercanía. Hablaba cerca, hablaba con él. No había intermediario, nada, directo. Era el hombre de Dios, pero estaba cometiendo un error. Se estaba acabando solo. Se estaba terminando solo. La fatiga mata, el estrés mata. Y sabe, hermano, mire, hace unos 2 años y medio, un poco más, me acuerdo que me intervinieron un ojo. Y hasta que uno ya está bien amolado, muchos somos así, no vamos a ¿cómo se llama? Consulta preventiva, sino hasta que ya estamos en. Y el doctor Mena, excelente persona, gran profesional de experiencia, Emanuel Mena, me dice: mire, pastor, ¿desde cuándo usted no toma unas vacaciones así, apartarse de todo? Pues vaya usted a saber, le dije yo. Y me dijo: mire, pero hay que apartarse, hay que tomar su tiempo. Transmítale a otras personas, que sea vocero. A veces me dijo, el cuerpo está tan recargado. A veces hay problemas, que usted no duerme bien y tantas cosas. Y me aconsejó que descansara. Porque, hermano, mire, la preocupación, ¿verdad? Igual que una señora, igual fue donde el ¿cómo se llama? Oftalmólogo. Y le dijo: ay, híjala, vamos a tener que intervenir. Ay, doctor, y voy a perder el ojo. No, híjala, en una bolsita se lo voy a echar para que no lo pierda, ¿verdad? No lo va a perder. Entonces, hermanos, el consejo, la fatiga, el estrés. Y a Moisés le estaba pasando factura. ¿Cómo es una persona estresada, hermano? Anda los nervios de punta, ¿verdad? Le ha ido mal en el trabajo, esto y lo otro. ¿Cómo llega a la casa? Llega sin ganas ni de hablar. Y medio saluda a Firulais por ahí, pero a veces a dormir o algo. El estrés es fuerte, ¿verdad? Y dice que Moisés le estaba pasando esta situación. Mire en el versículo 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que le hacía, le dijo: ¿qué le dijo? ¿Qué haces con este pueblo? ¿Por qué desde la mañana hasta la tarde? Dice el 15, Moisés respondió: por el ministerio, ¿verdad? O por el trabajo. Dice el versículo 16, cuando tienen asuntos, problemas, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro. Estamos hablando de una cantidad de personas exagerada. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Fíjese que él era hombre de Dios. Entonces, el tarántula iba a decir ya, el suegro de Moisés, le dijo: ¿qué le dijo? No está bien lo que haces. Fíjese qué interesante, cuando una persona está seguro de lo que nos está diciendo, está algo perdidito, no está bien. Lo que usted está haciendo es terminándose solo. Mire lo que dice en el versículo 18. ¿Qué le dijo? Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacer lo que dijo tú solo. Por más que luches, vas a luchar en vano, porque necesitamos al hombre de Dios. Lo necesitamos mejor con salud y no terminado, porque los problemas, hermanos, se lo acaban a uno. Se lo acaban. Ayer veía en la tarde a un amigo que ha pasado por una serie de problemas, situaciones sentimentales y otras cosas. 50 y algo de años. No tenía el pelo blanco y ahora bien blanquecito. Claro, algunos por genética así, ¿verdad? Pero aquellos que hemos tenido pelo negrito, y ya cuando se ven las canas, es porque ha habido, hermano, un proceso en el cual hemos estado con ciertas angustias, con ciertas dificultades. Los problemas se lo terminan a uno. Así que hay que aprender a descansar en el Señor. ¿Qué dice el Señor? Una de las cosas dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que en vez de estar viendo televisión y pensando en esos problemas, mejor a encerrarnos, a orar, a quedarnos dormidos, ¿verdad? Hasta que nos quedamos dormidos ahí, orando, hincado como usted quiera. En su casa usted puede
Porque dice, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Tu Padre que está en secreto, te dará la victoria, te recompensará en público. Porque allí es donde está nuestra fuerza. Sin oración, ¿cómo vamos a llegar lejos? Porque hay situaciones complicadas y todos las vivimos. Entonces, mis hermanos, aquí viene el consejo, el valor de un buen consejo. Moisés, decíamos, estaba en una condición física crítica y necesitaba que alguien lo orientara. Y gracias a Dios que su suegro fue oportuno. Pero mire qué oportuno el consejo de Jetro, de gran valor. Dice el capítulo 10, vea lo que dice, Éxodo capítulo 18, versículos 19 y 24. Lo tenemos. Oye ahora, ¿qué dice? Mi voz. Yo te aconsejaré. Dios estará contigo. Claro, era hombre de Dios. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo, que dice, varones de virtud. Había una cantidad de personas muy grande, temerosos de Dios. Fíjese que ahí va el perfil. Varones de verdad. Ahí nada de, usted me entiende, ¿verdad? Nada de aquello de manita suave. No, ahí le está dando varones de verdad, le dice, ¿verdad? Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. ¿Qué más le dice? Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo demandares, ¿qué dice? Tú podrás sostenerte, pero de lo contrario se iba a acabar. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué más dice? Y oyó Moisés, es decir, hizo caso, la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. De ahí sabemos que apareció Josué, quiero ver, sí, Josué. Era el que le ayudaba, el que estaba cerca de él, y él fue su sucesor, por supuesto. Mis hermanos, el valor de un buen consejo. Todos necesitamos. Ahora, mis hermanos, en los momentos más difíciles de incertidumbre, ¿qué debemos de hacer? Porque todos vamos a pasar por esos momentos donde usted dice, ¿qué hago? Y ahora, ¿cuál es la dirección que debo tomar? Mis hermanos, busquemos el consejo de Dios, porque Dios se pone a la orden. Vea el Proverbios, vaya conmigo, capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Dios se pone a la orden. Y es interesante cómo Dios dice de que en Él está el consejo y la sabiduría. Capítulo 8, versículo 33 y versículo 34. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted viene acá, viene a recibir el consejo de parte de Dios. Porque algo Dios nos habla, hermanos. Por más que critiquen, que aquí solo hablamos chistes, mentiras, y ahí está la palabra en sus manos. Y algo Dios va a hablar a usted. Algo Dios va a hablar a usted. Algo Dios va a hacer. Porque la palabra es viva y eficaz. Siempre habrá algo que eso nos va a dar vida. Y dice la Escritura en el capítulo 8, versículo 32. Vamos a leer desde el 32. ¿Qué dice? Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Fíjese qué interesante. Atended el consejo y sé sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Fíjese, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará, ¿qué dice? El favor de Dios. Mas el que peque contra mí, el que lo rechaza, ¿qué dice? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿cuántos venían a la casa de Dios y rechazaron el consejo? Porque ¿cuál es el consejo? Que hay que ser perseverantes. Hay que ser perseverantes. Y a mí me gusta eso de David, que era un hombre normal, pero decía, una cosa sí tengo, y esta le he demandado a Dios, que esté todos los días en la casa de Dios. Porque decía que es mejor estar un día en los atrios de Dios que 1000 años fuera, hermano. Usted no tiene idea del valor de venir y estar acá. Porque esa es la vida. Y por eso el Señor dice eso: atended, escuchad mi consejo. Y sabe que David en el capítulo, creo que es David, si no me equivoco, vaya conmigo al Salmo 16.
Salmos capítulo 16, versículos, vamos a ver del 7 en adelante. Salmos capítulo 16. Es precisamente otro de los salmos de David. Y sabe, él habla de que el mejor consejero para él era Dios. Este hombre meditaba en Dios y esperaba el consejo, y Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Dormido, Dios habla de diferentes maneras. Y en este caso David dice de que Dios lo aconsejaba en la noche. Maravilloso, cómo Dios a través de su palabra nos muestra esto. Capítulo 16, versículo 7. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová que me aconseja. Mire qué interesante. ¿Quién es el mejor consejero? El Señor. Por eso tenemos que acudir a Él, ¿verdad? Acudir a Él, porque Él algo va a mostrar en nuestra mente, en nuestra conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne tiembla, mi carne también, reposará confiadamente. ¿Por qué razón? Dice el 10, porque no me dejarás perder. Ahí está la traducción más fácil. Porque Dios no nos deja perder. Podemos buscar el consejo de muchas personas, el tiempo no nos da más. Dice la Biblia de que en la multitud de consejeros está la victoria. Podemos buscar el consejo de personas de experiencia, personas con mucha sabiduría. Pero sobre todo busquemos el consejo de Dios, porque a cualquier situación Jesús es la solución. Padre, gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que nos instruyes, que nos hablas, que nos das paz, que nos das esa, Señor, sabiduría que necesitamos para tomar decisiones. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie, vamos a darle a Dios la parte que a Él le corresponde. Recuerde, no con tristeza, ni porque usted trate de salirle adelante a Dios en ciertas ideas, sino porque Dios ama un corazón agradecido. Un corazón alegre es un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Como una mascota que usted tiene en casa. ¿Cómo se alegran cuando nos ven? Aunque usted le haya hecho mala cara, lo haya regañado, lo haya maltratado, ¿cómo lo espera un animalito a usted? Bien contento. Mis hermanos, nosotros debemos estar agradecidos con Dios, porque a pesar de todo, a pesar de que hay muchas cosas que quizás las deseamos y no las hemos tenido, pero tenemos lo principal, la salvación. Este día